Bueno, primero empezaremos a flipar con las lamas que hay colocadas aquí en la esquina de la Torre D. Primero flipemos con esto porque es para flipar o no. ¿Eh? ¿Es para flipar o no? Contestadme. Mirad todas las lamas que hay colocadas en la parte de Padre Damián. Ahora vamos a subir un piso más, un nivel más, para que las veáis más de cerca. Así que no os vayáis porque ya os conozco que me dejáis a media siempre. Y toda la parte también donde han colocado los nuevos soportes verticales. Aquí lo tenéis. Qué chulos ellos. Empezarán a seguir colocando los nuevos soportes verticales en esta parte de aquí. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Os gusta o no os gusta? Aquí hay una separación también, como la parte del fondo sur, porque obviamente en todo este lado de aquí pega el sol durante toda la mañana, así que tiene que tener una separación como mínimo. Y como estamos viendo ahora mismo aquí en pantalla, ojo, voy a limpiar la lente. Ahí está, limpiada la lente, la tenemos ya lista. Mirad qué bonito, la parte interna, los entresijos de las lamas colocadas e instaladas en la esquina de la Torre D. Torre D. Todas las lamas que han puesto, esas conexiones inferiores para colocar los soportes verticales. Y qué lujo, por favor. Estar aquí viendo esto es un auténtico lujo. Y vamos a ver también la otra parte, que son las conexiones inferiores que hay también en la parte de Padre Damián, pero por encima de la puerta 53, donde de momento han colocado estas conexiones inferiores. Mirad, podemos saltar entre ellas para colocar las siguientes guías. Vamos a ver si las ponen durante toda esta semana. Pero mirad qué locura, qué locura, qué locura, por favor. Ya os lo dije, digo, hay que estar muy atentos porque esta parte de aquí la van a cerrar dentro de muy poquito. Y efectivamente, yo haría el vídeo, todo el vídeo aquí. Lo haría todo el vídeo aquí, porque es increíble, hay que estar aquí, para sentirlo. Bueno, y nos bajamos un poquito porque queremos ver los palcos rectangulares que hay en el primer anfiteatro para ver cómo van desde dentro, que es donde estamos ahora, desde dentro. Pero ya sabéis que no han hecho mucho durante todos estos días, pero aún así vamos a sacar las imágenes para que veáis, pues acaso han hecho algo y nos lo hemos perdido. Vamos a ver, estamos dentro de un palco, estos futuros palcos que van a colocar aquí, palcos VIP, entre el primer y segundo anfiteatro, en todos los fondos y en el lateral oeste. Veremos a ver qué pasa con el lateral este, pero estamos dentro, estamos ahora mismo súper dentro. Y quiero que os sintáis también aquí conmigo, porque ahora mismo, uy, va, que se me cae el móvil. Ahora mismo, con esta pedazo de imagen, os podéis sentir aquí con nosotros, conmigo y con mi móvil. De momento pocos avances, muy pocos avances. Ya sabéis que están últimamente con mucho trabajo en la parte de los palcos, pero en los que están entre el tercer y cuarto anfiteatro, perdón, segundo y tercer anfiteatro. Y estos de momento los han dejado un poco pausados. Aquí están. Está chulo, ¿no? Todos los puntales, todo el hierro que van metiendo, esos refuerzos también internos que van colocando. Nos vamos al izquierdo para ver, bueno, lo estáis viendo, totalmente demolidos. De momento pocos avances. Y todo igual. Todo igual, todo igual. Madre mía, qué locura, por favor, qué locura. Y aquí tenemos toda la parte de Padre Damián, toda esta viga corona, que han ido instalando esas piezas, esas pedazos de vigas, para formar esa viga corona a su paso por el lateral este, todas esas pirámides, donde todavía tienen esos apoyos amarillos, aprovisionales, y que todavía tienen que quitarlos. Ahí tenemos... tienen que seguir colocando estos cordones, estas vigas superiores, que tienen que terminar de unirse también con la parte sur, que de momento está allí, pero poco a poco lo iremos viendo instalarse más. Ahí vemos esa abrazadera que continúa aguantando en la zona, y aquí os dejo un plano general de toda la cubierta este. La cantidad de trabajadores que hay trabajando aquí, es brutal. Que si no son los de los perritos calientes, los auxiliares, si no vigilantes de seguridad, si no, yo que sé, cualquier otra cosa. Ya sabéis que hasta que no estén listos los baños, colocan estos provisionalmente, los Toy Toy, la empresa Toy Toy. Por favor, Toy Toy, ponerse en contacto conmigo para pagarme la publicidad correspondiente. Y vamos avanzando hacia el otro lado para ver la grada, la nueva grada del lateral este. Bueno, mirad dónde estamos, mirad dónde estamos. Imagen perfecta de toda la nueva grada
esta grada esta nueva que están haciendo en el lateral este en Padre Damián, y estamos ahora mismo en una perfecta visión de todo lo que está pasando y lo que va a pasar con esa grada. Ahí veis los accesos, que ya hicimos hace poco un vídeo en el que decíamos con una especie de croquis donde iban a colocar los asientos, las filas, las escaleras y todo. Mirad cómo ha avanzado toda esa instalación de escaleras en esos accesos, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Ahí lo tenemos. Vamos a seguir haciendo un zoom porque esta zona es muy interesante. Estas son zonas que no solemos ver todos los días y que obviamente es muy importante tenerlas en la mente y tenerlas muy presentes para saber lo que está pasando, porque desde la parte donde estamos grabando todos los días, esa esquina del fondo sur con el lateral este, no se puede ver esta parte de aquí, cómo va avanzando, pero obviamente le están metiendo mucha prisa a la instalación de esas estructuras para el paseo 360 grados. Vamos a quitar el zoom para que lo veáis desde lejos, una toma más general, una imagen muy limpia de lo que está pasando a día de hoy en el lateral este. Mirad qué bonito, qué bonito, precioso, me encanta. Venga, eso es me gusta, my friends. Modo gran angular de todo el interior de Santiago Bernabéu. Y vamos ahora con la cubierta, ¿vale? Con la visera sur. Y ahora, para que os ubiquéis, nos vamos para el lateral este. Vamos a ver todo lo que está pasando en el lateral este, nuevo edificio, y todo lo que haya en la plaza de Sagrados Corazones, No os vayáis, que lo estoy viendo. Aquí lo tenemos, todas las plantas que tenemos en el nuevo edificio. Vamos viendo, vamos analizando todo lo que vamos viendo. Bueno, analizar poquito porque no soy ingeniero ni tampoco pretendo serlo. Ahí tenemos un montón de ladrillos, bien. No, ya en serio. Lo que aprovechan es para copiar material aquí, y parece material que ya no van a aprovechar. De momento las plantas y los solares completamente vacíos, han ido enfoscando a medida que han ido construyendo. Ahí tenemos las paredes completamente listas, se ven incluso las antiguas costillas del Clásic Bernabéu. Vamos a asomarnos un poquito más, en este caso por el Torreón Sur. Vamos a asomarnos por la placita, a ver qué hay en la placita de Sagrados Corazones. Hemos subido una planta más, y para que veáis, para que sigáis viendo lo que vamos viendo en el nuevo edificio. Estas imágenes no las tenemos todos los días, por favor disfrutadlas. Ya sé que yo no sé lo que pasa en cada lado, ni lo que está pasando, ni lo que va a pasar, pero por lo menos aquí tenemos las imágenes de, en este caso, el nuevo edificio, donde tenemos aquí los huecos de los ascensores. Huecos de los ascensores, me imagino que será como en el lado norte. Ahí los tenemos. Lo que pasa es que en el lado norte son al revés. La parte de la fachada es en la parte de allí. Aquí lo tenemos. Toda la parte, esta es la parte más o menos de la barriga, para que os hagáis una idea. Aquí está la barriga del nuevo edificio, ahí, que no salía el dedo. Ahí está. Y toda esta parte de aquí es la entreplanta. Yo me atrevería a decir que es una de las plantas entre medias que hay del nuevo edificio. Nos damos la vuelta, retrocedemos, y ahora tenéis que estar muy atentos porque vamos a asomarnos por los balconcitos del lado sur de los Torreones, donde espero que disfrutéis como yo estoy disfrutando ahora mismo. Fijaros cómo está. Es que estas imágenes no las tenemos todos los días, tío. Hay que disfrutarlas. ¿Habéis visto, no? ¿Habéis visto cómo están colocando este material a los pilares para empezar a colocar ya, para empezar a instalar ese material ignífugo? No me sale ya la palabra. Estamos ya empezando a ver el final, Estamos empezando a ver el final. Mirad también los soportes verticales que han ido colocando en la parte de la fachada donde de momento creo que la tripota no la taparán todavía, será lo último en cerrar. Han ido colocando esas conexiones en la parte inferior y en la parte superior, y lo que veo también es que tenemos orejetas hacia el interior, así que es posible que estas sean de refuerzo hacia el interior. Veremos a ver si lo enganchan con la parte de la fachada o en algún lado en concreto del nuevo edificio. Pero aquí vamos teniendo, faltan muchas conexiones todavía por colocar. Aquí vemos todavía muchos sitios diáfanos donde tienen que seguir colocando las conexiones. Por ejemplo, el mejor ejemplo es lo que tenemos aquí. Estas conexiones entre los soportes verticales que han ido colocando en la zona más cercana a la torre A es lo que tienen que seguir colocando en este lado, que apenas casi lo podemos tocar, casi lo podemos tocar.
Y aquí los soportes verticales que han ido colocando e instalando en la parte de Padre Damián, en la fachada de Padre Damián, con esas conexiones inferiores. Flipa mucho verlo desde fuera, pero flipa más aún verlo desde aquí dentro, Flipa muchísimo también. Ojalá cuando esté todos los soportes de erizo puestos, podamos ver desde aquí también las preciosas lamas que van a instalar en esta parte de los soportes verticales. Va a ser una lujada también, va a ser una lujada. Veremos a ver si no colocan nada entre medias para no tapar la imagen, pero por lo visto dijo Nuevo Bernabéu de que iban a colocar entre los soportes verticales, cuando estuviesen ya las lamas, cuando estuviesen las lamas iban a colocar una especie de lona o algún protector entre los soportes verticales y la fachada para que no se viera tan feo entre comillas. Pero bueno, aquí tenemos toda la plaza de Sagrados Corazones, esta placita donde vemos muchísimo menos material que hace unos cuantos meses, donde veíamos aquí muchísimas piezas que iban a seguir subiendo y seguir formando a la parte del nuevo edificio. ¿Os acordáis cuando subíamos al campanario, no? Ahí está el campanario, ahí está el campanario. Madre mía, cómo nos lo jodieron. Aquí tenemos toda la parte de la placita de Sagrados Corazones, donde en un futuro todo esto será verdecito, como el color esperanza. La entrada de los vehículos de grandes dimensiones, donde ya actualmente esta temporada está entrando el autobús del Real Madrid. El año pasado no estaba operativo, pero este año ya sí está operativo. Y ahí lo vemos, es donde acceden este año pues hasta incluso también los camiones de la prensa. Ya este año estamos viendo muchísimas menos piezas, a no ser que ahora, ahí están. Este año ya vemos, lo que sí vemos ahora son conexiones para la parte entre los soportes verticales. Eso sí es lo que vemos hoy en día. Están a tope con las conexiones verticales y las conexiones entre ellas. Están queriendo acabar ya de poner la fachada del nuevo Bernabéu. Lo están queriendo terminar ya en cuanto antes. Se están metiendo mucha prisa, muchísima prisa. Bueno, modo gran angular de todo lo que está pasando en Sagrados Corazones. Aquí lo tenéis. Vamos a seguir viendo a ver qué pasa por ahí. Tienen muchas conexiones amarillas, de estas que han sido provisionales y que utilizan para agarrar las tubulares, abrazar las vigas superiores también, como hemos visto en la viga corona. Y sobre todo lo dejan ahí para reciclar, por si lo necesitan para algunas otras piezas. Estas en concreto las utilizan también para los nuevos soportes verticales, así que por eso no las tiran ni las reciclan definitivamente. Aparte, habéis visto en Fuenlabrada, si habéis estado viendo con mucha asiduidad los vídeos de Fuenlabrada, podréis ver, habéis estado viendo que allí también hay muchas piezas amarillas que van acopiando y que ya una vez que no las necesitan se las va llevando para allá. Por cierto, acaba de arrancar el dron, eso es lo que nos hace falta para grabar aquí en la cubierta. Madre mía, ¿quién quisiera tener uno de esos? Y ojo, porque subo la última planta y mira todas las tuberías que han colocado ya, Aquí sí que se han dado prisa, ojito, ojito, que ha pegado un cambio todo esto brutal. Mirad todas las abrazaderas que han puesto en la parte de las tuberías. Brutal cómo ha avanzado esta parte de aquí, Ojo, 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 ojo. Esos huecos me imagino que serán los del ascensor que hemos visto en la parte de abajo. Ojito cómo ha avanzado esta parte, Se ve mucho mejor, ya han puesto hasta luz y todo. Ojo, ojo. Estoy flipando in the night. Qué brutalidad, por favor. Venga, seguimos, vamos a avanzar, vamos al interior de la grada para ver la nueva grada que está encima de nosotros, mucho mejor. I love you, stereo. Muchas gracias, amigos, muchas gracias. No me aplaudáis todos, por favor. Lo malo de este lado es que tengo el altavoz justo aquí al ladito, me está dando en la nuca, pero bueno, vamos a intentar subir en la voz para que me escuchéis bien. Ahí vemos toda la parte de las riostras de la cubierta todas esas vigas nuevas de la viga corona, donde han ido terminando de colocar esas últimas vigas. Las tenemos todas excepto las superiores, ese anillo que tienen que terminar. Le tenemos ahí está. Line of the stereo. Y aquí tenemos toda la parte de la cubierta todo lo que no se ve a diario, lo podemos ver en este pedazo de vídeo, así que ya sabéis, me tenéis que dar un like si queréis, claro. Por cierto, ahora que me estoy fijando, mirad cómo han preparado los paneles de encofrado en la parte del Skybar de la Torre A. Los han colocado, yo me imagino que a lo mejor
ya han hormigonado eso o lo están preparando para hormigonar. Qué brutalidad, tío, cómo ha avanzado en estos días. Y vamos a fijarnos en la parte de la visera, esa visera que están completando en la cubierta sur. Mirad qué imagen más bonita, ahora mismo cayendo el sol aquí en Madrid. Y cómo han ido completando todas las conexiones, todas las megapiezas que lo componen, todos los andamios para ayudar a los trabajadores a que puedan trabajar mejor en la zona y colocar esas conexiones pertinentes en cada pieza, entre cada pieza, esas diagonales, esos refuerzos que van colocando para que la cubierta no se caiga, obviamente. Pero ahí vemos que falta un poquito nada más, un poquito, queda ya muy poquito. Vamos a compararlo con la cubierta norte, la visera norte, donde mirad, ahí la tenemos completamente lista, ya con las lamas en la parte superior, y esto es lo que tenemos que tener en el otro lado. Aquí lo tenemos. Qué bonita la imagen, ¿eh? Qué bonita la imagen, por favor. Madre mía, qué locura. Suscríbete. Venga, os dejo este gran angular del interior del Santiago Bernabéu. ¡Qué locura! ¡Arriba todo el mundo! ¡Pa, pa, 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 pa! Bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjame un like. Suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid en las obras. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!